que cada vez que escuchamos el Señor va construyendo cosas dentro nuestro y va poniendo en orden cosas que sabemos, pero necesitamos que el Señor las vaya colocando en orden. Una de las tareas o asignaciones apostólicas, no la única, pero una, es poner en orden las palabras. En Lucas capítulo 1, no lo busquen, no es el tema en cuestión, solo para verificar lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 1 dice que la preocupación de aquel médico, Lucas, que luego es parte del equipo apostólico de Pablo, es tomar todos los acontecimientos que muchos ministraron, que muchos predicaron, y hacerlos en orden, colocarlos en orden, para que sean bien instruidos en la verdad en la que fueron entrenados y capacitados. Así que una de las preocupaciones apostólicas es el trabajo de poner en orden algunos pensamientos. Y en esta mañana, por el pedido del apóstol Ben, tengo el privilegio de poder compartir acerca de la iglesia y el propósito eterno. Y espero poder construir, edificar y colaborar con todo lo que el Señor está produciendo dentro de cada uno de nosotros. Esto va a tener una introducción y 9 pensamientos. Si llegamos en tiempo y en forma, vamos a poder alcanzar una introducción con 9 pensamientos. Y una cosa muy importante, para poder trabajar juntos, para poder colaborar juntos y no decir frases aisladas, hemos preparado un escrito de todo lo que vamos a compartir para que usted pueda ir acompañando en la pantalla. Y si alguien quiere tener el escrito, puede hacerlo con total libertad. Ya está aquí en el equipo de Palabras de Vida para que ustedes puedan tener, si es que lo necesitan o lo requieren, lo que se va a compartir. Con los años aprendí que no es la forma lo que define la impartición, sino el espíritu del que habla como el espíritu que recibe. Spurgeon predicaba leyendo, Moody predicaba hablando. La cuestión no es la forma en cómo se predique, sino el espíritu del que habla como el espíritu del que recibe. En ambos aspectos, lo importante es que todos nosotros estamos creando un ambiente para que Dios nos dé luz. Así que vamos a trabajar juntos en esta palabra que me ha sido encomendada. Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. Dice el apóstol Pablo en este pasaje, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es un pasaje que necesita una explicación apropiada porque nuestra generación bélica ha tomado esta escritura y no le ha dado el sentido que representa todo el capítulo 3 de Efesios. Y usted sabe que sacar un pasaje fuera del contexto puede hacer que yo diga lo que yo pienso, pero tal vez no sea lo que el que escribió estaba pensando cuando dijo tal cosa. Para comenzar les dije que tendremos una introducción y 9 pensamientos prácticos, rápidos, que son rápidos en términos de llave. Pero usted sabe que la llave, si no se entra, no tiene propósito. En nuestro caso, tenemos la asignación de entregar algunas llaves que el Señor nos permitirá comprender y entender, pero no tendremos el tiempo de tomar cada llave y entrar, porque nos llevaría mucho tiempo. Recuerde usted que el propósito eterno es eterno. Y necesitaremos mucho tiempo para poder entender esto. Pero hay algunas cosas que pueden redimir tiempo. Puedes levantar tus manos, por favor, y creer esta palabra. En estos ambientes redimimos tiempo. En estos ambientes redimimos tiempo porque la luz produce una velocidad y un aceleramiento que va a acelerar tiempo para recuperar ciertos atrasos que tenemos. Quiero ir en orden para dar algunos pensamientos en forma de consideración en la introducción. La primera parte, nos encontramos en una urgencia generacional. Y la urgencia generacional produce que estos encuentros se dé semillas más que pan. El pan es una semilla procesada,
Pero en estos encuentros de pastores y líderes, en estos encuentros de hermanos que han asumido responsabilidad de recibir la palabra, trabajarla, procesarla y alimentar una generación, tenemos que entender que algunos pensamientos no podrán ser procesados durante la predicación y la enseñanza, sino que serán entregados en forma de semilla, pero nosotros sabremos trabajar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Al terminar estos días sabremos trabajar la palabra, sabremos pasarla de semilla a pan porque la hemos procesado y lo que hemos entendido por el Espíritu podremos alimentar a los que Dios nos ha asignado. Segundo pensamiento, necesitamos ir más rápido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Necesitamos ir más rápido. Esta es la preocupación del autor a la carta a los Hebreos. Tengo tantas cosas que decirles, pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír, lentos para prestar atención a lo que tiene sentido, a lo que vale la pena. Se ve en la carta a los Hebreos que la genealogía de Marta se multiplicó al pasar de los años. Marta es la mujer que sirve, pero no presta atención. Y la carta a los Hebreos denuncia que el espíritu de Marta, por favor no estoy hablando de un demonio, sino la actitud. La actitud de Marta se reprodujo, una generación lenta para oír. Tercero, si puedes recordar esto, es importante a nuestro corazón, la revelación nunca ha sido gratis. La revelación de lo eterno nunca ha sido gratis, pero ni todo el dinero del mundo puede comprar revelación de lo eterno. Por eso Dubái no es el epicentro de la revelación del propósito eterno, sino los pobres en espíritu. Si se pudiera comprar con dinero la revelación de lo eterno, entonces tendríamos que viajar a Dubái para que allá se nos enseñe la revelación de lo eterno. Pero hay que comprar, pero la compra que se hace no es con dinero, sino con actitud. Compramos con actitud la verdad acerca de lo eterno. Isaías 55, verso 1 al 4, dice, comprad sin dinero vino y leche. Y los versos posteriores hablan acerca del pacto eterno o del propósito eterno. Dios quiere mostrarnos. Dios quiere revelarnos lo eterno, pero requiere de parte de nosotros una actitud demandante, un espíritu activo, un espíritu despierto, un espíritu sensible, un espíritu que honra ambientes y honra personas, que sabe reconocer y darle valor, porque esta palabra comprar es dar valor a algo. Cuando alguien compra algo es porque está dando valor o a la comida o a algún tipo de bien. Pero en este caso no estamos comprando con dinero, estamos comprando con actitud. Porque le estamos dando valor al ambiente. Sabemos que algo de Dios se está desatando estos días. Hermano, hay una expectativa en todos nosotros de que algo se está destrabando, que algo se está desatando, que algo se está acelerando. Honramos el ambiente y honramos los momentos en que la palabra está siendo expuesta. Y esa honra se llama comprar. Esa honra se llama demandar en mi espíritu lo que el Señor puede y quiere revelarnos como generación. Recordemos que lo eterno está conectado con una naturaleza. Estamos en algunas consideraciones nada más. Recordemos que lo eterno está relacionado con una naturaleza, que es la naturaleza del espíritu. Así como la carne está conectado con lo temporal, el espíritu está conectado con lo eterno. Cuando nosotros dejamos de vivir en el espíritu y comenzamos a vivir en la carne, lo temporal comienza a tener una influencia que antes no tenía. Pero cuando volvemos a vivir en el espíritu, que es el lugar que nunca debiéramos salir, es donde lo eterno toma valor. Y para nosotros en el espíritu, lo eterno es nuestra realidad. Para el carnal y para el hombre natural, lo eterno le parece irreal, le parece una locura, le parece algo sin sentido. Porque lo eterno está conectado con una naturaleza. Por lo tanto, mientras lo carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre espiritual sí puede entenderlas y disfrutarlas y comprenderlas cada vez más. De hecho, si recordáramos al primer hombre llamado Adán, él fue creado a imagen y semejanza de Dios para vivir, ser dirigido, guiado y gobernado por la vida eterna.
Pero cuando él peca, lo temporal comienza a gobernar sus decisiones. Así que el hombre espiritual tiene la capacidad de entender las cosas espirituales y las cosas eternas. Por último, podemos encontrar esto que estamos definiendo en estas primeras consideraciones de introducción, es esta maravillosa palabra de Pablo, lo que nos fue predicado anoche por el apóstol Ben. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso no es un hombre carnal hablando. Un hombre carnal engrandece su sufrimiento. El hombre espiritual lo menosprecia, le quita valor, reduce el valor. El hombre carnal siempre va a exaltar la victimización de sus luchas, pero el hombre espiritual lo va a minimizar. Y algunas personas te van a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Y no van a entender que le digan, está bien, porque yo sé que después de esto voy a ver algo mucho más glorioso de parte del Señor. Y no es una mente positiva, es una naturaleza que nos atrapó. La naturaleza de saber que detrás de todo lo que vivimos, lo eterno nos gobierna. Lo eterno nos gobierna, lo eterno nos gobierna. Podrá pasar esto, aquello, lo otro, pero lo eterno nos gobierna. Por lo tanto, ruego en el Señor que entendamos el valor que tiene esta declaración que tantos años de encuentro nos llevó hasta este punto. Porque todos los años fueron construyendo algo para que lleguemos aquí, a su propósito eterno. Dios nos fue preparando, Dios nos fue resolviéndonos cosas en la vida para que se nos amplíe el entendimiento y podamos avanzar en algo más importante que nosotros mismos, que es su propósito eterno, que no es una declaración en primera instancia, sino una visión. Que no comienza con una declaración, sino que comienza con una visión. Y esto va a cambiar lo que nuestra generación tiene como sentido de colaboración. Y aquí voy a pedir que me acompañen mis hermanos de multimedia para poder colocar en las pantallas lo que hemos escrito para ir un poco más rápido. Salimos de la introducción y entramos ahora ya a lo que serían los 9 pensamientos. Como primera parte, definimos Cristo Jesús no es el colaborador de la visión de la iglesia. Cristo Jesús no es el colaborador de la visión de la iglesia. Es la iglesia que colabora con la visión de Dios en Cristo Jesús. Nosotros inventamos una visión y queremos que Dios colabore. Y es todo lo contrario, vemos lo que Dios ve y colaboramos con lo que Dios nos ha mostrado. Por eso estamos aquí orando que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver desde la perspectiva de Dios y no para pedir que Él bendiga lo que yo quiero hacer. Empezamos con la primera ministración. Esta primera ministración se llama la intención divina. La intención divina y está separada en 9 pensamientos. El primero de estos 9. El hilo conductor que une a todas las escrituras es el propósito eterno de Dios en Cristo. Una de las razones por las que la gente de cualquier tipo de religión ha dividido o fragmentado las escrituras es porque no pudo ver el hilo que conduce todas las escrituras. Todas las escrituras son dirigidas con un hilo conductor llamado el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Si yo quisiera extraer algún pasaje bíblico, puedo hacerlo. Multitudes de personas lo hacen, pero no respetan el hilo conductor. Y al no respetar el hilo conductor, le hacen decir a las escrituras lo que las escrituras no están diciendo, pero está escrito. Y entonces dice, escrito está. Recuerde que Satanás ha hecho eso. Recuerde que Satanás no tiene poder de usar lo que está escrito. Ahora la pregunta es, ¿tengo que usar lo que está escrito o saber lo que está escrito para saber usar lo que está escrito? ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor de todas las escrituras, y esto lo veremos mañana detenidamente desde Génesis hasta Apocalipsis, lo veremos detenidamente, porque en esto entra la colaboración de la iglesia. En primer lugar,
a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontramos una cadena que contiene miles de eslabones que sirven para unir cada profecía, cada historia, cada sombra y cada verdad espiritual. Todo esto está unido en todas las Escrituras. Nada está desconectado, todo está conectado perfectamente. Y esto que llamamos cadena es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Desde Abraham hasta la deportación de Babilonia, desde Abraham hasta la deportación de Babilonia, pasaron 28 generaciones, de Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia pasaron hasta los días de José 14 generaciones. En realidad, lo que vemos ahí, esas 42 generaciones, es una cadena. Es una cadena que entra, mire usted qué maravilloso es la gracia de Dios, que entra hasta Rahab la ramera. Si usted presta atención a la lista de mujeres que aparecen allí, es maravilloso, porque ninguna de ellas parecen ser merecedoras de estar en esa lista. Pero el propósito de Dios es por gracia y no por merecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la gloria del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Es por gracia y no por merecimiento. Ahora, por favor, recuerde que la ignorancia es la oportunidad para que las tinieblas gobiernen en la vida de la iglesia. Que no lo merezcamos no quiere decir que nos entreguemos a la ignorancia. Bueno, si Dios me va a usar por gracia, ¿para qué me voy a preparar? Cuidado, hermano, la gracia no justifica la ignorancia. El sufrimiento de la iglesia, mis hermanos, por favor, el sufrimiento de la iglesia es la ignorancia de quienes le ministramos. Estamos en un ámbito seguro, dijo el pastor Félix. No estamos aquí creando ámbitos de condenación, sino de reflexión. Necesitamos prepararnos mejor. Puedes decirle al que está al lado tuyo, necesitamos prepararnos mejor. Dios está llamando a su iglesia a descubrir su propósito, abrazarlo y cumplirlo. 3 cosas importantes: descubrir su propósito, abrazarlo con todo nuestro ser y cumplirlo. Porque solo con estas 3 cosas podemos satisfacer el corazón de Dios. Solo con estas 3 cosas podemos traer verdadero placer al corazón de Dios. Quisiera decirles que una canción le da placer, pero debo decirle que es insuficiente. Quisiera decirle que eso colabora, pero no es lo que realmente le da placer. Dios no quiere una noche de intimidad contigo, conmigo. Dios quiere una vida eterna con Él, una vida comprometida con Él. Es imprescindible entender que el propósito eterno de Dios es su meta. Dios apunta a su propósito. Su propósito es su intención. Su propósito es su objetivo, su visión. Si le preguntara a Dios, Dios, ¿cuál es tu visión? Él me diría, mi propósito eterno en Cristo Jesús. Esa es mi visión. Esa es mi meta. Dios siempre, desde Adán hasta los días de hoy y hasta el final de Apocalipsis, ha trabajado en pos del cumplimiento de su propósito eterno. Dios no tiene distracciones. El hombre se distrae y las cosas se atrasan en la tierra, pero en el cielo no hay distracciones. Dios nunca fue distraído por el propósito eterno. De hecho, usted va a escuchar palabras tan violentas en nuestra mente emocional como esta: y tome otro su oficio. Tal vez nos pueda doler un poco, pero debo decirle a su alma y a la mía que Él prioriza su propósito eterno antes que a mí. Y eso tiene que producir a mi corazón el temor suficiente de estar alineado a su propósito eterno. Vamos a ir conociendo el carácter de Dios como papá y nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas que necesitamos conocer. ¿Por qué en la tierra prometida, cuando Israel murmuró, Dios dijo así: los 20 años para arriba de los que murmuraron no entrarán a la tierra prometida, y de los 20 años para abajo sí entrarán? ¿Por qué, si ambos participaron de la murmuración,
Los de 20 años para arriba entraron y los de 20 años para abajo no. Porque no es lo mismo cuando murmura un niño espiritual que cuando murmura un maduro. No es el mismo trato. Es el mismo Dios, pero no es el mismo trato. ¿Cuántos me entienden lo que estamos hablando? Es el mismo Dios, pero no es el mismo trato. El propósito eterno ha gobernado y gobierna todas las actividades divinas. El propósito de Dios ha sido la razón por la que Dios hace lo que hace en dirección al cumplimiento de su propósito eterno. La evidencia de que alguien ha visto el propósito eterno de Dios, que lo ha visto en el Espíritu, es que se da por completo al propósito y se da con todo lo que tiene por causa del propósito eterno. No se trata, como nos fue dicho anoche, no se trata de mi ministerio, se trata de su propósito. En el mejor momento de Felipe como evangelista en Samaria, el Señor lo aparta para predicarle a uno solo en el desierto. Es cuánto nosotros colaboramos para su propósito eterno y no cuánto Dios colabora para mi ministerio. Que Él está comprometido, si yo estoy alineado con su propósito, claro que sí, pero Él no sale fuera de su propósito por nadie. Pero nos espera a todos en su propósito. Y nos llama a todos a su propósito. Y nos invita a todos en su propósito. Y nos hace a todos participantes de ese propósito eterno. Segundo pensamiento. Después, Apóstol Ben, usted puede corregir todas estas herejías. Por favor. Apóstol Robert, José Víctor, Johnny, corrijan todo esto. Segundo pensamiento. La visión debe preceder a la construcción. La visión debe preceder a la construcción. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La versión de las Américas es muy categórica en esto. Usa específicamente la palabra, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y aquí quiero desencadenar algunos o redimir la palabra visión del lenguaje. A ver, ¿cómo lo digo? Quiero redimir la palabra visión de la forma en cómo nuestros contemporáneos han usado la palabra visión. Hemos confundido visión con visualización. Y lo que está usando la Escritura es la palabra visión. Y es interesante ver algunas cosas en cuanto a la visión de su propósito. La visión de su propósito es la que nos mantiene unidos al Señor hasta el final. Porque sabemos que el propósito de Dios no comenzó con nosotros ni va a terminar con nosotros. Puedo tener todo lo que quiero y después deprimirme porque no tengo más nada que alcanzar. Pero cuando miro el propósito eterno de Dios, en el último segundo de mi vida, pensaré en mis hijos y en mis nietos, porque sé que el propósito de Dios continuará después de nosotros. Por lo tanto, hasta el último segundo, tener la visión del propósito eterno nos mantendrá unidos al Señor, porque nos da un sentido de destino y de propósito. Es maravilloso lo que se nos ministró anoche cuando se nos hablaba de José, cómo él le pide a los hijos de 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 José, y les marca destino y propósito porque van a entrar a la tierra. Cuando entren a la tierra, y esto es la visión que da el propósito, es algo que trasciende a nuestra vida y nos hace pensar en las próximas generaciones. Solo digo esto brevemente, pastores, ¿saben de nuestra generación cuántos pastores por su visión ministerial perdieron a sus hijos? La visión del propósito incluye mi visión ministerial, pero la visión del propósito trasciende la visión ministerial. Y me hace pensar en cuán valioso es que mis hijos y mis nietos participen de ese propósito eterno. Sin esta visión nos podríamos desintegrar en los días difíciles. Su visión, la visión del propósito eterno, nos libra de toda autovictimización. Sabemos que se trata de algo más. Hermano, quien tiene una clara visión del propósito eterno, todo lo juzga en medida de propósito.
Yo sé que hay un propósito, no lo puedo definir, no lo puedo explicar, todavía no lo entiendo, pero sé que hay un propósito. Pero el que no tiene propósito, hermano, el que no tiene propósito comienza a naufragar. El que no tiene propósito se comienza a hundir. El que no tiene propósito comienza desgraciadamente a perderse porque no ha visto lo que Dios nos pidió que sí veamos. El propósito eterno no es una doctrina, es la revelación del corazón de Dios. El propósito eterno no es una enseñanza bíblica, es mucho más profundo. Es la revelación misma de la mente de Dios, de los diseños de Dios. Es interesante lo que dice Proverbios 29, 18, porque cuando vemos el propósito eterno, las ofensas no nos estancan ni mental ni emocionalmente. Cuando somos heridos, es una buena reflexión para pensar si hemos visto el propósito de Dios. Hermano, lamento decir esto y espero por favor no me tome por insensible porque de verdad no es. Pero si nosotros, pastores, necesitamos continuamente sanidad interior, en realidad lo que necesitamos es una visión más clara del propósito eterno. Porque, espere, porque no, tienes que saber esto, no te van a herir, te van a querer matar. O sea, estamos contra un sistema que no te va a querer herir, te va a querer matar. Y si la herida te duele, no me quiero imaginar si te quieren matar. Pablo dice, no estimo preciosa mi vida. No estimo preciosa mi vida. Quinto, dentro de este pensamiento del segundo pensamiento, sin un sentido de destino, nos convertimos en personas indisciplinadas, entregados a los placeres, literalmente desenfrenados. Quien ha perdido la visión del propósito se entrega a los placeres, si no, pregúntele a Sansón. Sansón deja de ver el propósito y comienza a mirar las mujeres extranjeras. Pero mire qué maravilloso es la gracia de Dios. Porque Dios no tiene una dispensación de gracia, Él es Dios de gracia todo el tiempo. Mire lo que hace Dios. Dios permite que le saquen los ojos para que recupere la visión. Dios es maravilloso y entonces le saca los ojos para que él recupere la visión. Y entonces Sansón descubre, mis hermanos, si tuviéramos que juzgar moralmente a Sansón, no solo juzgaríamos como un pecador, si lo tuviéramos que juzgar según el propósito eterno, lo juzgaríamos como un hombre fiel, porque Dios no juzga bueno y malo, sino que Dios juzga en base si fuimos parte y cumplimos lo que se esperaba de nosotros conforme al propósito de Dios. Era diferente la medida de juicio. La visión de su propósito nos une. La ausencia de la visión de su propósito crea argumentos para dividirnos. Mis hermanos, en nombre del propósito nos perdonaremos 1000 veces. Porque el propósito es más grande que nuestros errores. El propósito es más grande que nuestras fallas. Hermano, cuando perdemos la visión del propósito nos descalificamos. Cuando perdemos la visión del propósito, nos comenzamos a descalificar lentamente, comenzamos a buscar elementos que comiencen de alguna forma a decir, no, pero este hermano, pero aquel hermano. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Hay algo que tiene tu hermano que en alguna estación de tu vida será importante. Será importante, será importante, será importante, será importante. Es como si quisiéramos quitarle un escalón a la escalera que sube al avión. La tierra se está incendiando, tu única salvación es subir al avión. Pero resulta que dijiste, es que este escalón no me sirve. Y resulta que perdiste la oportunidad de poder llegar al avión para que el avión te libere de lo que está pasando en la tierra. Hermano, hay algo que tiene tu hermano que en algún día de tu vida será clave. Tal vez no lo ha visto hoy, tal vez no se ha manifestado hoy, tal vez no ha madurado hoy, pero llegará el tiempo que lo que tiene tu hermano será necesario en tu vida. Por favor, no descalifiques a nadie. No descalifiques, restaura a quien se deje restaurar. Restaura a quien quiera ser restaurado. Porque hay algo de él, hay algo de ella que necesitamos para seguir avanzando. Ahora, existen creyentes que no pueden percibir la visión de Dios y no pueden percibir el interés de Dios porque están tan llenos de su propio interés que no pueden ver la visión de Dios. Pero si algún día pudiera dejar de verme a mí como el eje de mi propia vida y pudiera conectarme con el propósito eterno,
entonces lo que pasa en mi vida solo sirve si colabora con el propósito de Dios. Un día Pablo estuvo preso y Pablo dijo así: esto de estar preso valió la pena. ¿Por qué, Pablo? Porque sirvió para que el evangelio progrese. ¿Cómo medimos nosotros nuestra vida? ¿Cómo medimos lo que nos pasa? Es maravilloso cuando todo lo que medimos está conectado con el propósito de Dios. Entonces no soy víctima de circunstancias, sino un colaborador directo del propósito de Dios. Y sea que esté en la cárcel o que esté en el palacio, si eso colabora al propósito, cumplí mi rol y cumplí mi función en el Señor. Tercer pensamiento: la revelación siempre precede a la obra. La revelación siempre precede a la obra. Dios quiere que nosotros construyamos para Él. Pero antes de que empecemos a construir, tenemos que tener claro el edificio que vamos a construir. Moisés tuvo que ver la arquitectura del tabernáculo antes de estar listo para construirlo. Éxodo 25:40, usted lo conoce. Mira y hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Antes del hacer estaba la visión. La visión precedía al hacer. Mis hermanos, usted me ve del color de piel que tengo, usted ve la belleza que yo soy. Escuche, imagínese por un momento, piense conmigo por un momento que contrato los servicios de un pintor y le digo: por favor, quiero que retractes esta belleza. No entiendo la risa, pero está bien, loco. Comprendo, lo respeto. Entonces él comienza a pintar, claro, él se pone frente a mí. Yo no veo lo que está pintando y cuando termina me dice: ya está, Gustavo, ya está la pintura. Le digo: fantástico, muéstrame. Y cuando me la muestra resulta que él pintó un asiático. Una persona totalmente diferente a mí. Y entonces yo le pregunto: pero yo te pagué para que me pintes a mí. Bueno, pero a mí me gustó este dibujo. Sí, pero no te contraté para que hagas lo que a vos te gusta, te contraté para que hagas mi imagen. Y Dios nos contrató para hacer lo que a Él le da placer, que es el propósito eterno en Cristo Jesús. El rey David recibió la visión de la casa de Dios antes que su hijo Salomón la construyera, porque la visión precede a la construcción. Hechos capítulo 26, verso 19, nos muestra que Pablo nunca fue rebelde a la visión celestial. Él sabía que edificar porque tenía una visión celestial. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia, Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto nos permite ver al gran perito arquitecto Pablo, que antes de comenzar a edificar sabía lo que tenía que edificar. Todo creyente construye algo. Todo creyente edifica algo. La pregunta es: ¿cuál de las dos casas edificamos? ¿La de Mateo 7 sobre la roca, sobre el diseño de la roca? ¿O la del diseño sobre la arena? De cualquier forma, todos en la vida pasamos edificando algo. La pregunta es si cuando venga la tormenta lo que edificamos se sostendrá. Todo lo que pertenece al propósito eterno se sostendrá después de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si no tenemos idea de lo que vamos a construir, nuestras habilidades y dones dados por Dios no nos sirven para nada. Mis hermanos, hay mucha gente usando sus dones para provecho propio. Los dones tienen un propósito y es edificar la iglesia. Los dones son importantes, pero si no sabemos qué vamos a construir, ¿y qué hacemos con el carpintero? Y que se ponga a arreglar la luz. Mis hermanos, Dios no usa desocupados, Dios usa conforme al propósito eterno. Hay una parte de la vida nuestra, y retenga por favor esto en su corazón, hay parte de la vida de Dios que necesitará un pastor de mí y hay parte que Dios necesitará un evangelista. Necesito saber qué es lo que Dios está construyendo para saber qué es lo que debo hacer en la construcción. Hay algo que me fue dado para la edificación.
Al principio hacemos de todo. Puedes levantar tus manos. Al principio hacemos de todo, pero con el tiempo tenemos que volvernos especialistas de lo que fuimos llamados. Especialistas. Escuche, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si no nos volvemos especialistas de lo que Dios nos llamó, ocuparemos el lugar de alguien. Hay pastores que no se pueden levantar porque alguien está ocupando su lugar. Hay maestros que no se pueden levantar porque alguien está tomando su lugar. Tenemos que volvernos más especialistas por causa de lo que Dios quiere levantar entre nosotros. Puede levantar sus dos manos, por favor. Oramos. Oramos fervientemente para que Dios nos dé a conocer la visión de su meta. Que tengamos claro lo que tengamos que edificar. Señor, gracias por traernos hasta aquí. Gracias por llevarnos a la medida de la estatura del varón perfecto. Gracias porque lo que tenemos que edificar como gracias y liderazgo, Señor, está cada vez siendo más revelado a nuestros ojos en el entendimiento y podemos ver que no es en primer lugar algo que hacer, sino algo que ver. Algo que nos está llamando a ver y a entender claramente en el espíritu de nuestra mente. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Por favor, no se emocionen, no terminé. Estamos orando para acompañar cada palabra, para no llenarnos de ansiedad frente a cada parte. Hay aquí un punto importante que tal vez lo podamos ver juntos y son dos frases al final del pensamiento 3. El mayor retraso generacional es edificar lo que Dios no está edificando. Más tarde o más temprano eso se perderá. Y segundo, el entendimiento acerca del retraso generacional produce la conciencia, la inversión y la capacidad de redimir tiempo. Quiero leerlo un poco más despacio al segundo. El entendimiento acerca del retraso generacional. Mira, hermano, el que dice, pero ¿para qué vamos a hacer cambios si estamos tan bien? Eso no nos va a producir mucho. Pero cuando alguien entiende que hay un retraso generacional, entonces su conciencia se despierta, sus inversiones cambian y la capacidad de redimir. Hay gente aquí que va a vivir en un mes lo que podía haber vivido en un año. Y hay gente aquí que va a vivir en un año lo que otros van a vivir en 10 años. Porque existe la capacidad de redimir tiempo por la conciencia de urgencia generacional. Quien tiene esta conciencia redimirá tiempo para la gloria de su nombre. Cuarto pensamiento. El eterno propósito es una verdad celestial, no es una verdad terrenal. Por eso los naturales no pueden entenderlo. Los naturales pueden estudiarlo, pueden investigarlo, pero esto se revela a una naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu. El apóstol Pablo, después de haber visto la importancia del propósito eterno, trabajó arduamente para explicárselo a los santos. Hicimos todo un estudio de Efesios capítulo 3, un estudio que hace 2 años no podemos salir de ahí. De lo que Pablo escribió brevemente. Y yo digo, Dios, si Él escribió brevemente, Efesios 3 nos introduce a la eternidad. Cada versículo, cada expresión, cada palabra es una revelación eterna de algo que Él nos está mostrando. Pero Él la escribe. ¿Sabe por qué la escribe? Porque quiere dejarle elementos a las próximas generaciones. Gracias a Dios que lo escribió, que lo podemos leer nosotros. La carta a los Efesios es el libro más espiritual del Nuevo Testamento, ya que en él revela como ningún otro el eterno propósito de Dios. La mayor parte de la carta de Efesios habla desde la perspectiva divina, por eso Pablo va a usar en esa carta más expresiones celestiales casi que el libro de Apocalipsis. Todo lo que nos plantea Pablo en la carta a los Efesios es de una lectura celestial. Nos va a hablar de las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales, no materiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, sentado en los lugares celestiales. Él no nos habla de cosas terrenales. En la carta a los Efesios, Él nos habla desde una perspectiva celestial. La verdad de Dios en esta carta alcanza su punto más alto, que es Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la creación conforme al propósito eterno.
La iglesia conforme al propósito eterno. El misterio de Dios, el misterio de Cristo conforme al propósito eterno. Todo lo que existe fue hecho conforme al propósito eterno. La pregunta que quiero hacerle, ¿usted pondría agua hirviendo en un vaso que fue creado para agua fría? No, ¿por qué? Porque se rompería, porque la razón por la que fue creado es otra. Todo fue creado con un propósito muy claro. Lo que no respeta su propósito se echa a perder. ¿Cómo se echó a perder tal ministro? ¿Cómo se echó a perder tal líder? Nada se echa a perder si se mantiene en su propósito, porque su propósito es incorruptible. Lo que se echa a perder es lo que sale fuera de su propósito. Su propósito es un ámbito, por eso hay que verlo desde una perspectiva celestial. Su propósito es un ámbito, es una naturaleza. El propósito eterno de Dios es una verdad celestial. Para algunos creyentes, cada vez que se habla de verdades celestiales que se enseñan en el libro de Efesios, ellos dicen palabras como esta: ustedes son demasiado espirituales. Tenemos que bajarnos un poquito del cielo y ser más prácticos. Claro, es verdad, pero la practicidad solo tiene sentido después de la visión. Porque cualquier cosa práctica sin la visión celestial es humanismo. La visión de las cosas celestiales es innegociable. Por favor, toca a 2 o 3 y dile: no se puede negociar las visiones celestiales. Tenemos que bajar un poco, no ser tan espirituales, tanto cielo, tenemos que tocar más la tierra, sí, pero ¿desde qué naturaleza la tocamos? Porque todos los terrenales no pueden solucionar los problemas de la tierra, solo los que traen respuestas celestiales. Quinto pensamiento. Para los edificadores, por favor, si puede anotarlo, es muy importante usted como pastor y líder que juntos lleguemos a considerar esto. Para los edificadores, la verdad eterna siempre precede la verdad experimental. Para los edificadores, recuerde esto, para los edificadores, la verdad eterna siempre precede a la verdad experimental. Una experiencia sin una visión clara del propósito eterno siempre termina en misticismo. No es lo mismo ser una piedra viva, y acá quiero hacer una separación, si usted me permite, con mucho respeto. No estamos haciendo clasificaciones como el laicado y los sacerdotes. No estamos aquí en la doctrina de los nicolaitas, pero quiero hacer una separación entre los edificadores y las piedras vivas. Las piedras vivas son llamados a ser, los edificadores son llamados a hacer. Por lo tanto, todo hermano que congrega entre nosotros, querido pastor, querido líder, todo hermano que congrega entre nosotros, primero debe ser una piedra viva. Y en el tiempo se volverá seguramente un edificador. Pero lo que estamos hablando ahora no es para las piedras vivas. Estamos hablando para los edificadores. La piedra viva no tiene la obligación de ver, un edificador sí. Si fuiste llamado al liderazgo, tú eres un edificador y tú tienes la responsabilidad de ver y de pedir: quiero ver, alumbra los ojos de mi entendimiento. Y entonces dejará de ser una oración bíblica para pasar a ser tu clamor en el Espíritu. Señor, yo no puedo estar en el liderazgo si no veo, porque ¿a dónde voy a llevar las personas? ¿Qué voy a edificar en ellos? Hermano, mire, quien no ve no tiene problema de soltar a la gente. Pero quien ha visto no la soltará fácilmente. Para el hombre espiritual, las verdades espirituales se han vuelto su realidad, lo cree todo. Pero para el hombre natural siempre estará diciendo: ¿será verdad? Se lo voy a decir en el mejor puertorriqueño que pueda: ¿será verdad? Para el hombre terrenal, las verdades celestiales son idealistas, extrañas y sin sentido. Cuando se hablan de las cosas espirituales, hermano, déjeme decirle algo: nuestra generación es tan religiosa que cuando se habla de las verdades espirituales se duerme. Se duerme, porque ¿cómo te mantienes despierto si no ves nada? La religión produce sueño.
Pero quien ha visto las verdades espirituales y alguien comienza a hablar las verdades espirituales, la persona dice, yo lo vi, yo lo creo, no sabía cómo explicarlo, pero para mí eso es verdad, porque yo lo he vivido. Quien ha visto las cosas espirituales y escucha a alguien hablar de las verdades espirituales se conecta rápidamente. Por tanto, si vamos a tener algún progreso en la vida espiritual, tenemos que en primer lugar venir a Efesios otra vez, a este propósito, su propósito eterno. Necesitamos volver ahí. Dele mucha relevancia a este encuentro. Puedes levantar tus manos y decir, dentro mío este encuentro tiene mucho valor. Dentro mío este encuentro tiene mucho valor. Tiene un alto valor, porque sé que Dios me va a permitir ver lo que condujo desde Adán hasta Apocalipsis, lo que condujo a Noé, a David, a Abraham, lo que condujo a Daniel. En otras palabras, por favor, puedes mirarte conectado con los grandes héroes de la fe de Hebreos 11. Puedes verte conectado con Gedeón, con Sansón. Puedes verte conectado con Moisés. ¿Por qué? Porque fuiste alineado en la misma cadena, conjuntamente con ellos en su propósito eterno. Ellos trabajaron para esto. Hermanos, nos estamos siendo conectados con Juan, con Pedro, con Pablo, con el apóstol Judas, con el apóstol Santiago. Estamos siendo conectados, alineados a su propósito eterno. Y cuando nos miren, mirarán la línea de hombres que vivieron para este propósito maravilloso. Todos ellos fueron hombres con pasiones como las nuestras, pero se conectaron por el Espíritu y fueron parte de este diseño eterno glorioso llamado el propósito eterno de Dios. Sexto pensamiento, y aquí termino en mi participación esta mañana. El río y los cuatro brazos que muestra Génesis capítulo 2. El río y los cuatro brazos que muestra Génesis capítulo 2. El río es el centro de los cuatro brazos. Y mire hacia dónde vamos, por favor. Este gran río es la alegoría perfecta del propósito eterno de Dios. Y los cuatro brazos podemos compararlo a lo que muchos cristianos equivocadamente han llamado el propósito eterno de Dios. Los brazos convergen en el propósito eterno, pero ninguno de los brazos es el propósito eterno. Y miren donde por gracia del Señor podremos trabajar. ¿Cuántos brazos son? 4. Diga conmigo, anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Cuánto? Otra vez, anchura, longitud, profundidad y altura. 4 expresiones de Cristo. 4 medidas de Cristo. Pero ninguna de ellas por sí solas son absolutas. Si me quedara con la profundidad y no con la anchura, si me quedara con la altura y no con la longitud, pero si me quedara con la anchura y la longitud y no con la profundidad y la altura, son expresiones del eterno propósito de Dios, mas no son ninguna de ellas el propósito eterno. ¿Y por qué es importante mirar esto para finalizar? Porque hemos enfatizado el evangelismo como el propósito eterno de Dios. Hemos puesto los avivamientos como la meta de Dios. Hemos puesto mayor énfasis en rescatar al hombre caído que en darle placer a Dios en términos del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y lentamente nos fuimos tildando a un evangelio antropocéntrico más que cristocéntrico. Para tales personas el ganar almas es la meta de la vida cristiana y no conectarlos con el propósito eterno. Aunque este aspecto, y por favor entiéndame, del evangelismo o del discipulado o tantas otras cosas maravillosas que pertenecen al brazo, pero no podemos hacer de ellas el centro ni la meta del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios tiene un plan más importante que salvar vidas. Sé que mañana tendremos el tiempo de explicar esto. Por favor, amo llevar a la gente que no conoce a los pies de Cristo. Amo. Pero no es el fin ni nuestra meta, ni la meta de Dios. Es mucho más profundo. La evangelización, para no dejarlo sin cerrar, es uno de los brazos.
El propósito eterno es mucho más grande que el evangelizar, aunque el evangelismo está en el deseo del corazón de Dios. Pero es mucho más grande que eso, no es su meta final. A través de la historia, Dios se ha movido en épocas y circunstancias diversas para revelar algunas verdades específicas. Ya lo hemos visto en la reforma que se celebró el año pasado, los 500 años de reforma. Temas como justificación por medio de la fe, santificación, el bautismo del agua, los dones del Espíritu Santo, alabanza y adoración, el sacerdocio de los creyentes, justicia social, misiones, evangelismo, lucha espiritual. Son cosas importantes que pertenecen a los brazos, pero esto es mucho más profundo. ¿Sabían ustedes, mi hermano, que todos estos brazos han formado organizaciones? Si usted estudia, usted va a ver que uno de los brazos se llama pentecostales, otro de los brazos se llaman bautistas, otro de los brazos se llaman luteranos, otro de los brazos se llaman nazarenos. ¿Y a cuántos de ellos tienen la verdad? Todos. Pero se han quedado con un brazo y no con el propósito eterno. Por eso estamos divididos. Estamos divididos porque nos quedamos con los brazos y no con el río. Por eso fuimos llamados a conocer a Cristo en su plenitud. Hermano, hablemos con los bautistas. Tienen razón, lo que saben, lo que han aprendido, tienen razón, pero es un brazo. Hablemos con los pentecostales, tienen razón, pero es un brazo. Lo que va a unir a la iglesia no son los brazos del mover de Dios, es el propósito eterno en Cristo Jesús. Cuanto esto más se revela, más la iglesia caminará en dirección. Y lo que cada uno recibió como revelación lo compartirá con el otro. El año pasado, y quiero traer a esto para orar ahora con ustedes, el año pasado trajimos una palabra de reflexión juntos acerca de las medidas de Cristo, de avanzar hacia la anchura. Y dijimos que la anchura y la longitud son medidas lineales. Pero después tenemos las medidas que pertenecen a la dimensión cúbica, que es la profundidad y la altura. Conocer a Cristo no solamente en medidas lineales, en medidas de brazos, sino avanzar hasta el conocimiento. ¿Qué fue lo que pensó Dios de su Hijo, de Cristo Jesús? Quiero pedirle que levante sus manos, por favor, y tenga un momento sus manos alzadas para no dejar el vacío del contenido más importante. Es ¿por qué Dios decidió en su propósito eterno dárselo todo a su Hijo? ¿Por qué su Hijo es la preeminencia de toda la creación, el primogénito de los muertos? Porque Él es antes de todo, sustenta todo y Él es después de todo. Señor y Padre, oramos por lo que humanamente no podríamos accesar. Humanamente no podríamos entender que todo este propósito eterno se trata de un padre y un hijo. Que toda la eternidad se trata de un padre y un hijo. Y levantar una esposa semejante al hijo que es la iglesia. Padre, estamos abiertos plenamente a la visión celestial. No queremos ver desde la necesidad del hombre, queremos ver desde el propósito de Dios. No queremos ver desde el pecado que debe ser redimido, sino desde un propósito que fue hecho antes que el pecado existiera. Oramos por ser introducidos. Concede que si este es el marco y estos 3 días como comenzamos anoche, nos dieras, Señor, esa gloriosa palabra de acceso. Ven y sube acá y te mostraré. Entonces nos pones cara a cara con una urgencia generacional de que nuestra generación y las próximas no vivan al azar ni como flechas que van hacia cualquier lugar, sino como saetas que dan en el blanco. Fieles cumplidores del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. No queremos edificar lo que hemos visto de este, de aquel o del otro. No queremos copiar, aunque queremos aprender de otros.
Queremos, Señor, ver. Por favor, ruégale al Señor. Queremos ver, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces la unidad, el uno será real en el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Señor, continúa alumbrándonos a continuación por los compañeros que vienen después. Muchas gracias por esta mañana y por esta jornada de 3 días eternas para nuestro entendimiento. Amén y amén.